Hola querida, hola querido. Hoy te quiero hablar de los recursos personales que tenemos, que son una herramienta fundamental que tenemos los seres humanos para sentirnos bien, para caminar hacia mayor bienestar, mayor autoestima. Bueno, pues te hablo primero te introduzco un poquito qué son los recursos. Los recursos se pueden dividir en recursos externos o recursos internos. Y básicamente es todo aquello que ayuda a equilibrar, a normalizar, a dar coherencia a tu experiencia interna, a tu sistema nervioso, que ayuda a que tu cuerpo funcione mejor. Pueden ser recursos que te lleven hacia la calma, pueden ser recursos que te activen, porque recuerdo que nuestro sistema nervioso está preparado para activarse y para relajarse. Os voy a poner dos ejemplos para que lo veáis. Un recurso externo que me activa, que me pone en marcha, puede ser el deporte o caminar por la naturaleza. Entonces, cuando yo hago deporte, pongo en marcha mis músculos, pongo en marcha mis articulaciones, acelero mi corazón y a la vez me lo estoy pasando bien. Y es algo que me equilibra, que me lleva, claro, estoy hablando de un equilibrio dinámico. Eso sería un recurso externo activador, el deporte. Un recurso externo que podría llevarme hacia la calma, por ejemplo, si hago yoga, si hago meditación, si hago una actividad, cualquier actividad que haga, que me lleve hacia calmarme. Por ejemplo, tengo una amistad que cuando hablo con ella, yo estoy nervioso cuando hablo con esa persona, respiro mejor, me siento como que me asiento, como que me hace sentirme en seguridad, que me hace sentirme en calma. Pero también tengo amigos con los que me voy a bailar, ¿no? Entonces, puede ir de las dos corrientes, ¿no? Pero haz todo aquello, plantéate todo aquello que hay en tu vida, todo aquello que tú haces, más o menos intuitivamente, todo aquello que tú haces que te hace sentir bien. Cualquier cosa que te haga sentir bien y que no tenga, por supuesto, un efecto secundario en tu cuerpo, en tu salud, es un recurso. Pueden ser recursos externos, pero también cuando trabajamos con los recursos podemos valorar o ver cuáles son los recursos internos. Entonces, igual que hay recursos externos, tenemos recursos internos. Recursos internos son todo aquello que nos constituye. Tengo un cuerpo, tiene una agilidad, tiene una fuerza, eso sería un recurso interno. Tengo una inteligencia, tengo una creatividad, tengo una voluntad, asertividad, todo aquello que me constituye a mí, generosidad, esos son recursos internos. Y es muy importante conectar tanto con los recursos externos como con los recursos internos porque nos ayuda a ser más conscientes de qué me aporta bienestar. Y ese es el primer paso que damos cuando caminamos hacia la autoestima, ¿no? Reconocer aquello que me hace sentir bien y no estar tanto enfocado en aquello que no va bien. Yo he elaborado aquí, una de las formas en las que yo enseño a las personas en los talleres o la consulta es que pongan una lista en la que pongan recursos y pongan una línea en medio, externos e internos. Y entonces es una lista que yo digo que es una lista abierta en el sentido que tú en los recursos externos, en la parte de los recursos externos, tú vas a ir apuntando qué cosas hay actualmente en tu vida que te ayudan, que te hacen sentir bien, que buscas hacer, ¿no? Y muchas veces en esas mismas actividades que haces externas, tú descubres aspectos tuyos internos. Si yo quedo con los amigos y tengo un grupo de amigos concretos que para mí son un recurso, cuando yo estoy con esos amigos, ¿qué aspectos de mí viven? Pues cuando estoy con ellos, mi deseo de comunicarme, mi empatía, mi capacidad de escuchar. Bueno, pues es un recurso interno. Entonces muchas veces están de la mano los recursos externos, qué cosas estás haciendo fuera, pero claro, que están moviendo cosas de ti. Es muy, muy importante este ejercicio de conectar con los recursos. Porque las personas tenemos muchos recursos, mucho más de los que nos imaginamos. Hacemos muchas cosas, casi de forma intuitiva. Si le aportamos mayor conciencia, es como que ese recurso va a coger más cuerpo, va a coger más presencia. Entonces, una vez que tú tienes identificados varios recursos,
tanto que sea externo como que sea interno, tú puedes parar durante 5 minutos, ponerte delante de ese recurso, mentalmente digo. Yo voy a hacerlo ahora, voy a ponerme en la mente y te pido que lo haga ahora. Busca un recurso de los que hayas apuntado o de los que se te ocurra mientras estoy hablando contigo. Yo el recurso que voy a poner es cuando doy un taller. Esta mañana he estado haciendo un taller sobre la autoestima y he hablado de los recursos. Entonces yo me digo la imagen de cuando yo estoy impartiendo el taller. Y entonces, con esa imagen de ese recurso, de algo que yo hago, de cómo yo me he sentido comunicando, cómo lo siento ahora en mi cuerpo, bajo al cuerpo a la sensación. ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? Me pregunto a mí, te pregunto a ti. Entonces, lo que estoy sintiendo es como si la caja torácica se me estuviera ampliando, la mirada, un frescor aquí en la cara, una suavidad, también en la voz, y la sonrisa, ¿no? De recordar las caras de las personas en las imágenes, en la pantalla cuando he estado. Entonces, si de vez en cuando te acuerdas de un recurso que tú has hecho, lo anotas, y de vez en cuando te paras a sentir cómo se siente en mi cuerpo, cómo se siente en tu cuerpo ese recurso. Vengo de la calle, de estar con una amiga, y he estado súper a gusto. ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Qué rastro ha dejado en mi cuerpo ese encuentro? ¿Te lo dejas sentir? Entonces realmente vas a conectarlo con lo que significa la somatización. Somatizar, llevar al cuerpo, al soma, realmente una experiencia emocional, una experiencia mental, una experiencia que has vivido. Se hace mucho más presente, mucho más vívida. Bueno, pues el ejercicio de hoy, lo que te quería hablar hoy, es sobre una herramienta fundamental para construir una verdadera autoestima, una autoestima sólida, que es conectar con nuestros recursos externos y nuestros recursos internos, que son más importantes porque son los que realmente nos constituyen y nos dan nuestra propia identidad. Bueno, te mando un beso que te recurse, que es una cosa que decimos, es un verbo nuevo. Un beso y un abrazo recursante. Nos vemos pronto. Chao.